¿Qué hace un español viviendo en la República Dominicana? No, estoy de broma, estoy de broma. Estoy lejos del Camino de Santiago, por supuesto, y estoy al otro lado del océano. Pues yo estoy aquí desde el año 2019 y vine contratado por el gobierno de la República Dominicana pues a colaborar en el sistema educativo dominicano a nivel universitario. Vamos a hablar un poco de forma generalizada de la historia del Camino, de la historia de Santiago y un poco también de la historia de las peregrinaciones. Porque ¿qué? El Camino de Santiago, estamos hablando para los creyentes, el camino que lleva hasta la tumba del apóstol Tiago. Y hay otras tumbas a otros apóstoles en otros sitios del mundo. Por ejemplo, San Pablo, otros. Porque es que el Camino de Santiago, estamos hablando del apóstol Santiago, es una peregrinación tan importante al nivel de estar, y quizás en alguna época, equiparada a las peregrinaciones hasta la Roma y las peregrinaciones hasta Jerusalén. En realidad así es, las principales peregrinaciones que se dan a nivel internacional en la cristiandad son Jerusalén, los santos lugares, por supuesto, Roma, lógicamente, la Santa Sede está allí, y en tercer lugar, Santiago de Compostela. Esas son las tres más importantes. Y ahora la pregunta es, ¿cómo surgen ese fenómeno de peregrinaciones? Y en segundo lugar, tú te refieres a por qué tiene esa importancia Santiago. ¿Por qué? Voy a responderte a las dos cosas, si te parece. Sí, bien. Como en dos partes. Vamos a pensar y vamos a entender que la peregrinación como tal no es una cosa exclusiva del cristianismo, es decir, eso lo tenemos en muchas, vamos a decir, religiones y culturas, ¿no? Pero por peregrinación podemos entender lo que puede ser un viaje individual o en grupo, colectivo, que tiene como objetivo visitar un lugar considerado santo, un lugar espiritual. Esto serviría, por tanto, para varias religiones, no tiene por qué ser la cristiana o católica. Pero sí que es cierto que se han dado en muchas culturas procesos de peregrinación a lugares que se consideran que tienen un poder espiritual, sobrenatural, importante. Y eso se ha dado desde la prehistoria, o sea, desde los inicios de la humanidad, hasta el día de hoy en todas las religiones. Siempre hay un componente ligado en las peregrinaciones de componente espiritual. Se entiende que por hacer la peregrinación, y hablo en general, se va a obtener algún tipo de beneficio espiritual. Y esto ha sido así desde la prehistoria hasta la actualidad. También hablo de forma general. Luego, si ya nos referimos al cristianismo, ahí sí que tiene un poder especial la presencia física de reliquias. Aquí ya estamos viendo un poco la importancia que tiene pues, los santos lugares, o el Vaticano, Roma o Santiago, ¿no? Esa presencia física de reliquias se entiende que tiene una serie de efectos espirituales positivos, sobre todo al contacto con el peregrino, ¿no? Desde sanar enfermedades a un montón de virtudes y cosas favorecedoras en lo espiritual. ¿Cómo surge esta veneración de las reliquias en el cristianismo? Yo quisiera empezar por ahí, pues lo voy a explicar brevemente de forma sencilla. Sí, por favor. Es muy probable que ya en los primeros momentos del cristianismo, sobre todo va a haber un culto de devoción a las reliquias de todo lo que tiene que ver con la vida y la pasión de Cristo. Esos objetos que han tenido un contacto directo con Cristo no tienen por qué ser partes del cuerpo, que en el caso de Cristo, como creemos los católicos, ascendió a los cielos. Pero como digo, todo lo que ha tocado Cristo en vida, la túnica, la corona de espinas, o ya, pues, no sé, o también relacionado con los apóstoles. Hay huesos, sandalias, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se consideran en el cristianismo un gran poder. Y los cristianos quieren poseerlas, quieren tenerlas porque entienden que esos objetos les van a dar una serie de protección, salud, etcétera. Esto es una cuestión muy interesante y que tenemos que tener en cuenta, y así se va a justificar por qué hay peregrinaciones a Tierra Santa, al Vaticano o a Santiago de Compostela.
vamos a tener en cuenta lo siguiente. Al principio del cristianismo, me refiero al siglo I, II, III, lógicamente ahí no vamos a tener peregrinaciones como entendemos ahora porque hay un problema. Si el cristianismo está perseguido, difícilmente se puede peregrinar si el cristianismo está perseguido por parte del Imperio Romano. Por tanto, va a ser muy importante cuando el emperador Constantino, muy conocido por todos en el siglo IV, a través del conocido como Edicto de Milán, en el 313 después de Cristo, pues de la libertad de cultos y acabe con la persecución de los cristianos. Y ahí ya, con más libertad, los cristianos van a poder empezar a peregrinar y confesar públicamente su fe porque no les van a perseguir por ello. Este es un punto importante. También tenemos en este contexto vamos a decir, la búsqueda y la recuperación por la madre del emperador Constantino, Helena, de el descubrimiento de una parte importante de la cruz de Cristo. También es muy importante. Entonces, esta devoción por las reliquias va a llevar a este deseo de peregrinar. Esto por decirlo muy sintéticamente. Por tanto, las peregrinaciones surgen en torno a ese siglo o se potencian en el siglo IV en adelante. Y el primer lugar en importancia tenemos San Juan de Jerusalén, Jerusalén, mejor dicho. Luego tenemos el Vaticano, Roma, donde allí fueron martirizados, apóstoles, etcétera, y a partir de ahí hay una expansión. Lo importante es ver cómo el fenómeno peregrinatorio va a ser una constante en el cristianismo y por parte de la Iglesia se va a potenciar ese fervor, esa devoción a los santos y a los mártires, que los mártires son aquellos que han muerto por su fe, ¿no? Por la defensa de su fe. Y entonces ya nos vamos acercando al tema de las peregrinaciones de la Edad Media y específicamente al tema de por qué surgen las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Bien, ¿qué es lo que nos lleva a las peregrinaciones en Santiago de Compostela? Pues hay un elemento muy importante que es la figura de Alfonso II el Casto, que bien conocerás. En el año 834 él hace esa primera peregrinación desde Oviedo hasta la tumba o los restos donde se han encontrado del apóstol Santiago, en Galicia. Y recorre esa ruta de 320 kilómetros. Y se dice que fue el primer peregrino del Camino de Santiago como tal. Él va a iniciar y potenciar la devoción al sepulcro. Si bien hay que recordar que habría una veneración previa, que te invito a que lo dejemos para otro día, porque eso da para otro tema, que es el tesoro de reliquias de la Cámara Santa de Oviedo, que en realidad esa devoción y ese culto es previo. Pero digamos que el que tiene gran potencia es el culto a las reliquias descubiertas de Santiago Apóstol. Bien, ¿de dónde surge esta tradición de que Santiago, cómo es que llega Santiago, vamos a decir, los restos de Santiago a Galicia? Bien, pues hay una carta fechada en torno al, vamos a decir, al año 500 y que se atribuye a León, obispo de Jerusalén, y en ella se dice que 4 de los discípulos de Santiago habían trasladado el cuerpo del apóstol desde Jerusalén a la península ibérica, tras una travesía por mar que duró 7 días, y van a llegar a su destino, que sería allí en la actual Galicia, y fue depositado el cuerpo del apóstol en una tumba que con el paso del tiempo se olvidó, cayó en el olvido, y va a ser necesaria la intervención divina, según cuenta la tradición, para que en un momento dado, en torno ya al 800, se descubra dónde está esa tumba y empiece ese fenómeno de devoción y de peregrinación. Entonces, un pilar importante es Alfonso II, porque debemos tener en cuenta que él era, Alfonso II el Casto era rey de Asturias, pero en aquel momento ese territorio de Galicia pertenecía a la órbita de influencia de poder del reino asturiano. Sí. Y a él le interesaba mucho también fomentar ese territorio. Entonces se da el contexto en el que esto es también bastante conocido, un ermitaño, ve unas luces extrañas en el bosque, mandó avisar al obispo Teodomiro de Iriafalavia, y cuando acuden al lugar se encuentran con un sepulcro que identificaron como el del apóstol Santiago y mandan dar aviso al rey.
Alfonso II enseguida le gusta la idea, hace esa peregrinación saliendo de Oviedo hasta donde están los restos, Santiago, en el año 834, como te dije, y a partir de ahí se comienza una serie de, vamos a decir, de iniciativas por parte de la Iglesia y de la Corona para potenciar el lugar. Se va a trasladar, por ejemplo, la sede episcopal a Santiago, el rey da bastantes donaciones a ese inicio de cabildo eclesiástico en Santiago, y se va a potenciar que se peregrine. Ya es un buen ejemplo que el propio rey va a ser el primero que va a peregrinar hasta allá, como estoy diciendo. Habría que decir que desde un punto de vista arqueológico, porque aquí estamos mezclando la fe y la religión y la historia, pues tenemos que confesar que desde un punto de vista arqueológico, hombre, el monumento funerario en cuyos restos se inscribe la cripta que hoy existe bajo el altar mayor de la catedral, pues desde un punto de vista arqueológico no se puede considerar con absoluta certeza de que esos sean los restos de Santiago, pero sí que hay esa devoción y esa veneración, y por otro lado la Iglesia lo ha potenciado porque es, digamos, vamos a decir, un testimonio de fervor religioso, y es positivo. Aunque hay que reconocer que, bueno, de comprobarlo, constatarlo arqueológicamente es complicado. Ese monumento funerario fue reconstruido en el siglo IX o en el X, dada la importancia que estaba teniendo ya el lugar. Y, no obstante, podemos decir que ¿qué pasó en esos siglos entre la supuesta llegada del cuerpo hasta su descubrimiento? Pues realmente no hay ni documentación y es poco lo que se puede decir a nivel arqueológico. Pero bueno, el tema es que esa tradición va a ganar mucho peso, y tanto peso gana que va a ir impulsándose la importancia que tiene el camino de Santiago hasta la actualidad. Si bien hay que decir que estamos hablando de muchos siglos, y lógicamente va a haber periodos en el que el camino va a tener importancia y periodos en el que se va a caer su importancia, y eso lo podremos comentar brevemente. Para dejarte hablar, porque ya estoy hablando demasiado de seguido, porque eso es defecto de profesor, de historiador, y entonces me dejas hablar y no te preocupes, que me encanta todo lo que dices. Hay que decir que tiene un poco de contenido hasta inclusive político, el cual, y digo político desde un punto de vista como de gobierno institucional, el cual a Alfonso II le interesaba también potenciar ese culto, porque suponía afianzar su poder en ese territorio de su reino, de Galicia, y por otro lado fomentar el que se produjese un fenómeno de peregrinaciones, que ese fenómeno de peregrinaciones, como pasa hoy en día, también pasaba en la época, pues suponía donaciones de los devotos. Los peregrinos pues transitaban, gastaban dinero, consumían, y eso era una primitiva ruta comercial que durante tiempo tuvo mucha importancia. Entonces, no podemos negar que tenía un componente también desde el punto de vista estratégico, político, económico. No podemos olvidar que va a haber órdenes religiosas que van a tener y van a mantener una red de hospitales a lo largo del camino. Por ejemplo, en Asturias, que eso es algo que yo he hecho varias conferencias y he publicado algún vídeo y algún artículo, tenemos la presencia de la Orden de San Juan de Jerusalén, actualmente conocida como Soberana Orden de Malta, la cual en lo que es la línea del camino primitivo tenía dos señoríos, uno en el concejo de Siero y otro en el concejo de Grado, donde allí atendían a los peregrinos y los protegían de los asaltantes del camino. Y la orden estuvo en torno desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, cuando en el siglo XIX la corona decide abolir toda esta clase de señoríos territoriales que consideraban que ya eran cosa de otro tiempo y desaparecen, ¿no? Pero como digo, hay órdenes religiosas que están dedicadas a la atención de los peregrinos. ¿Por qué? Porque los peregrinos tenemos que tener en cuenta que no es un paseo como sería hoy en día, ¿no? Entendido con aquella época. Había gente que se tiraba años en el camino, y más los que venían de Europa. Entonces, era gente que inclusive no morían, o sea, pero no de retorno. Entonces, era gente que en ese camino pues le pasaban cosas, sufrían atracos, se ponían enfermos,
y tenía que haber una red logística de buena atención al peregrino. Y así se desarrolló durante la Edad Media. Por lo tanto, estamos viendo cómo eran bastante avanzados para la época en ese contexto. Y antes de darte la palabra, quisiera decirte, porque me parece interesante, porque hoy desde un punto de vista actual, casi se ve a veces el Camino de Santiago como una cosa más turística, aunque tenga un componente para algunos espiritual, ¿no? O como un deporte. Yo lo voy a hacer por entretenimiento. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media, que dura hasta el siglo XV, el componente que va a haber es principalmente espiritual. El componente lúdico que lo pueda haber, lo comentaremos luego, hablando del Códice Calistino o de otras guías y otras reseñas que hay del camino. Sí que se puede ver que ahí puede haber un componente lúdico, pero la Iglesia, digamos que desde un punto de vista canónico eso lo prohíbe. Es decir, el camino se hace con un objetivo, llegar al final, para obtener una serie de beneficios espirituales, por devoción, etcétera, etcétera. Pero se considera que uno no debe hacer el camino por recrearse, ¿no? Por disfrutar de la belleza del paisaje, por conocer nuevos lugares. Eso la Iglesia, digamos, que lo condena oficialmente. Aquí hago una parada si te dejo hablar, porque si no... No, mira, antes voy a hacer una pregunta que no estaba preparada, pero ahora me dejaste con el interés. Sí. Tú, siendo asturiano, conoces muy bien el camino primitivo, ¿vale? Y hay un punto que me dejó huella en el camino. El camino primitivo es mi camino. Es algo que para mí ya es increíble. Y hay un momento que fue la misa de peregrino en Grandes de Salime. Y la bendición del peregrino. La bendición esa que fue seguida y acompañada por las reliquias de algún santo. Es que lo que hablabas de la buena acogida que los peregrinos tenían, hacen que hoy en día el Camino de Santiago sea algo tan importante para tantos peregrinos y que lo hace de maneras distintas. No quiero decir por razones distintas. No quiero decir. ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Hay algo más que lo hace ser tan especial para tanta gente? A ver, el Camino de Santiago tiene mucho de componente espiritual, pero también de contacto con la naturaleza, de contacto con uno mismo, el que viaja solo. Es un tiempo que uno se toma para reflexionar. También tiene un componente, pues, de contacto con la naturaleza en una sociedad en la que está tan urbanizada como la actual. Pero sí que se ha hecho, digamos, una mezcla bien equilibrada de lo espiritual con lo turístico, con lo lúdico, con el encuentro personal, porque hay gente que hace el camino y puede ser atea o puede ser de otra religión y lo hacen con la misma intensidad, ¿no? Entonces, esa confraternidad de los peregrinos que hacen el camino, que se cuentan sus vivencias, yo creo que es algo que es muy rico y tiene que ver mucho con el nuevo concepto que hay del Camino de Santiago, de hacer el camino, que se da sobre todo a partir del Renacimiento. Es decir, yo comentaba antes, al principio, y la Iglesia lo decía claramente, el camino solo se hace por motivos devocionales, y aquel que se recree en lo bonito del paisaje o en la comida, en la gastronomía, era como que inclusive lo estaba haciendo mal, estaba pecando, ¿no? Hombre, lo estoy exagerando un poco para que se entienda. Sí. Pero ya en torno al 15 y sobre todo en el 16, el Renacimiento, la importancia del ser humano, de las ciencias naturales, digamos como que hay un cambio de mentalidad. Y a partir del 16 sí que vemos ya cómo hay, aparte del componente espiritual, también un goce en el disfrutar de la naturaleza, de conocer pueblos, lugares, monumentos, gastronomía, etcétera, etcétera. Y ahí sí que eso ya nos empieza a recordar a lo que es el Camino de Santiago a finales del siglo XX y XXI. Hay que decir que el Camino de Santiago, no obstante,
va a tener unos siglos de decadencia, ¿no? ¿Por qué va a tener unos siglos de decadencia? Bueno, pues porque hay periodos en la historia que son más problemáticos, más conflictivos, tensiones entre los reinos. El Camino de Santiago era una ruta de peregrinación que pasaba por muchos países. Entonces vamos a decir que el camino, claro, uno lo ve desde la actualidad y dice, el camino a lo largo de todos los siglos siempre fue así y con tanta intensidad. Digo, no, bueno, hay que ir viendo los siglos por siglos. Por ejemplo, tuvo una tendencia al decaimiento en el siglo XVII, XVIII, sobre todo ya XIX, inicios del XX, y ese gran, vamos a decir, renacer del Camino de Santiago, más en la mente de lo que tenemos hoy en nuestra memoria, pues es de, sobre todo, a partir de la década de los 70 y sobre todo 80 del siglo XX. ¿Por qué? Porque ahí es que tanto la Iglesia como las autoridades públicas, la Junta, la Autonomía de Galicia, se dan cuenta de la importancia que tiene el Camino de Santiago históricamente y que promocionándolo, uniendo a esa cosa espiritual lo que tiene de turístico, pues va a ganar mucho la región. Y es que Galicia lo ha sabido hacer muy bien. Desde esa época también tenemos varios elementos importantes. Por ejemplo, en el año 1993 es cuando se declara el camino como patrimonio inmaterial de la humanidad, que eso le da una categoría de primera línea, ¿no? Entonces eso también le da un interés a la gente, el que sea nombrado patrimonio inmaterial de la humanidad, a caminarlo, a hacerlo. Pero como digo eso, va a haber esas iniciativas que van a hacer y van a favorecer que la gente haga el camino. Y viene gente de todo el mundo. Te puedes encontrar en el camino, como tú bien sabes, pues, bueno, europeos, pero te puedes encontrar japoneses, te puedes encontrar chinos, cualquier nacionalidad que se te pueda ocurrir, ¿no? Y eso se debe a que podríamos decir que ha sido tan buena la fama que ha tenido el camino a lo largo de los siglos y tan bien hecha esa campaña de divulgación a través de los folletos, las guías históricas que ha habido del peregrino y otras iniciativas que hacen que el Camino de Santiago se haya convertido pues en el tercer lugar de peregrinación de la cristiandad. Entonces, la verdad que la tarea se ha hecho muy bien. Hay cosas mejores y cosas peores que se pueden mejorar, que si hay zonas mejor o peor señalizadas, etcétera, etcétera, pero podemos decir que en términos generales ha habido una buena colaboración entre gobiernos autonómicos, ayuntamientos, la Iglesia, etcétera, etcétera, para hacer posible que el camino sea, en la medida de lo posible, cómodo al caminante, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el verdadero acierto. Entonces yo le uno el componente espiritual a otros, ¿no? Al componente de encontrarse uno mismo, al componente de conocer regiones, países, y al componente inclusive lúdico. Y decir, ¿cuál es el más importante? Pues yo que diría que en la actualidad ninguno, son todos a la vez. Sin duda. Tú cuando has hecho el camino, te hago una pregunta indiscreta, ¿qué ha pesado más en hacer el camino? ¿La vertiente religiosa? ¿La vertiente de conocer lugares? ¿La vertiente de conocer patrimonio? La vertiente religiosa ha sido muy... No, en el primer camino ni tanto, pero en los caminos siguientes sí. Sí. En el primer camino fue un poco más la vertiente más espiritual, a ver así. En los caminos a pie, porque el camino lo he hecho en bici el primero, en los caminos hacia sí, la vertiente religiosa, porque el camino, a ver, el camino ha cambiado mi vida, soy muchísimo devoto de Santiago, le debo mi vida y por eso también no es solamente religiosa, hay siempre algo más, también la vertiente de conocer, la espiritual, eso también está presente, pero la vertiente religiosa está más presente en mayoría. Pero en el primero no, en el primero la vertiente espiritual sí que estaba más presente. Y hoy en día está claro que la vertiente espiritual por encima de todo es la que está más presente en los peregrinos de hoy en día. También las hay que lo hacen solo por deporte o solamente
por espiritualidad o por religión, pero la vertiente espiritual es lo que está más vinculado hoy en día. Eso creo que está claro. Quizás voy a hacer el matiz, la vertiente espiritual es la más importante, pero en espiritual yo uniría dos. Está el que es creyente católico, cristiano, pero también hay gente que lo hace y es espiritual, una búsqueda, un encontrarse a sí mismo, y no hace falta que sea cristiano, puede tener otra religión. Exactamente eso. Sí, tienes razón. Qué genial. Venga, una pregunta un poco más personal ahora la hago yo. Hoy en día, ¿cuál es tu relación con Santiago y con el camino? Vamos a ver, yo soy un erudito de la historia, el Camino de Santiago, tenemos esa amistad en común, que es la que voy a aprovechar el contexto para decir lo que nos ha puesto en contacto, que es nuestro querido amigo Surde Morán, que es una persona muy entrañable, y aunque a veces cuando hablas de alguien y dices, ¡ay, qué bueno es!, siempre parece que es un poco como una frase hecha, pero es de verdad. Surde Morán es un amor de persona y es un buen amigo al cual aprecio mucho. Ahora aquí entonces aprovecho para decirle, para cuando se emita, Surde, un saludo desde aquí para ti cuando me veas. El caso es que a través de la relación con él, yo ya había investigado el camino, sobre todo lo que tiene en relación con Asturias, con las órdenes religiosas, porque son mi especialidad. Sobre las órdenes religiosas hice yo mi tesis doctoral. Entonces, estando investigando las órdenes religiosas, ahí fue cuando detecté que tenemos la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, que no tiene nada que ver con su origen en Tierra Santa, mira qué lejos la tenemos, pero si se instala en el siglo XIII, en Asturias es específicamente con un cometido de proteger y atender a los peregrinos. Y entonces ahí empieza mi interés por analizar la vinculación de las órdenes religiosas con la asistencia en el camino. Y mi relación es muy erudita. Debo confesarte que el camino completo, si yo te dijese que lo he hecho, estaría mintiendo. Puedo decirlo porque inventar y mentir cualquiera puede, pero yo no lo he hecho. Yo he hecho algún pequeño tramo en Asturias con un Surde, pero reconozco que el Camino de Santiago no lo he hecho. Pero sí que me atrae el componente que tiene para un historiador el ver cómo se convierte el Camino de Santiago, quitando lo espiritual, que es muy importante, en una ruta principal de comunicaciones, porque el que viaja por el camino lleva nuevos conocimientos, nuevas ideas, lleva libros, lleva de todo, información, desde puntos lejanos hasta... Y estamos hablando no de ahora, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, que en aquella época eso era muy importante. También estamos hablando de un contexto en el cual hay un gran proceso de comercio. Entonces, se activa el comercio por esa vía de comunicación que es el Camino de Santiago. Entonces, si uno analiza el Camino de Santiago en su componente sociológico, quién camina también por el Camino de Santiago, su componente geográfico, político, espiritual, tiene una radiografía de la Edad Media. Entonces a mí me parece muy interesante su estudio. Hay muchos estudios hechos, que duda cabe, pero es un tema, yo diría, que es inagotable. Inagotable, ¿por qué? Porque es que es tan amplio en el tiempo y en todas las ramificaciones que tiene, que podemos hablar de 1000 cosas. Desde la gastronomía del camino, desde la atención a los peregrinos, desde los principales santuarios, desde las reliquias que hay. Perdóname, pero ahora muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Saludos.